Hola, buenos días. Nos encontramos una sesión más, hoy 16 de octubre, dentro de la materia de finanzas corporativas del quinto semestre de la licenciatura en actuaría de la UNAM FESACatlán. El día de ayer ya habíamos iniciado la cuarta unidad, que es fusiones, adquisiciones y alianzas. Iniciamos con el 4.1, que es determinando el valor de la empresa. En este sentido, habíamos dejado ya en claro la importancia de conocer el valor contable, el valor de las ventas, el valor o más bien los beneficios que se pueden obtener y desde luego si la empresa quisiera liquidar, pues conocer el valor total de los bienes y desde luego conocer el valor de la acción, entendiendo la importancia de los dividendos y del valor de rentabilidad. Es decir, de alguna manera lo que nosotros tenemos que estar esperando es saber si una empresa puede recurrir a un mayor financiamiento, en qué momento debemos de venderla y cuando esto sucede, necesitamos conocer el valor presente y el valor futuro de los últimos años en los cuales debemos de estimar los próximos años. Y bueno, también comentábamos la importancia de que una empresa llegase a tener una alianza estratégica y desde luego pues se necesita conocer el valor de la empresa. Y más aún cuando una empresa desea fusionarse y en este sentido, si la empresa desea conservar su nombre o cambiarlo, conocer qué tan importante es guardar el nombre de una empresa. Si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, una empresa que terminó comprando Banamex, Citibanamex, eh, le deja el nombre de Banamex, BBV a Bancomer, le deja el nombre, la importancia de que aun cuando se fusiona o se adquiere, se conserve el nombre. Y bueno, también la importancia de cuando nosotros queremos liquidar una empresa y tomar la decisión de que es mejor cerrar hoy que lo que va a valer en un mañana, dado que ese mañana puede significar una pérdida considerable de su valor. Adelante. Y bueno, también ya habíamos señalado que el primer elemento, el valor contable, no es otra cosa más que considerar cuáles son los activos menos los pasivos. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo que corresponde a activos, es decir, sus inmuebles, sus bienes materiales, toda aquella aportación con la que cuente la empresa, indicarle un valor económico, así como la aportación de cada socio debe estar sumada. Es muy importante entender que vamos a conocer todos los elementos, todos los activos totales, y aquí estamos incluyendo también los activos intangibles, las marcas, las rutas, los recursos humanos. En cuanto a los pasivos, bueno, todas las deudas que falten por saldar, entonces estaremos restando de los activos los pasivos. Una vez enumerado todo lo anterior, sabiendo una cifra exacta, tanto de activos como de pasivos, se puede realizar el cálculo del valor contable y que esto no es más que la resta entre estos dos elementos ya señalados. Y en ese momento, entonces, tendremos el valor contable y podremos establecer cuánto vale nuestra empresa. Adelante. De ahí, bueno, es entender cuál es el éxito que ha tenido esta empresa, cuánto ha logrado vender, pero también proyectar cuánto es lo que va a vender en los próximos años. Y aquí la recomendación siempre es considerar los 20 siguientes años. Bajo esta idea es muy importante estimar cuál es el futuro de esta empresa. Aquí podemos tener una idea más concreta en comparación a la competencia directa que tiene la empresa. Es decir,
se logra observar las diferencias que tienen ante las otras empresas y con ello podemos analizar de alguna manera la posibilidad clara de cuánto podrá generar en el futuro. Si nosotros conocemos nuestras competencias, sabemos perfectamente qué tanto estará dominando el mercado nuestra empresa o qué tanto estará sujeta a la competencia de las demás empresas. Y por ello es muy importante o se recomienda que consideremos 20 años y que en las cifras de las ventas actuales se incluyan los costos reales que implican el cierre de venta y los de producción. Es decir, cuando una empresa cierre, hay que tener en cuenta que va a ser necesario saber o estimar cuáles son los costos que tendría, tanto considerando el cierre mismo, lo que esto implicaría, incluso ante el gobierno, los trámites, de tal manera que no generáramos un problema o una postergación de los efectos en el futuro. Y que de esta manera, bueno, también la producción en el momento en que nosotros decidamos parar, pues habrá mercancía o habrá procesos todavía incompletos que no podrán ser vendidos y que por lo tanto serían un costo que tendría que absorber la empresa. Adelante. También tenemos el valor de los beneficios, es decir, cuánto nos está otorgando la empresa. Este valor representa la viabilidad que hay en invertir o ser acreedor de una parte proporcional del negocio de la empresa. Se arroja un número real e indica la relación entre los costos y los beneficios. Es decir, aquí lo que vamos a ver es cuánto nos da la empresa, cuánto hemos logrado vender y cuánto hemos tenido que gastar, cuál es el costo que hemos tenido que gastar para poder lograr las ventas que tenemos. Y aquí es algo muy importante. Siempre que el resultado nos dé 0 o más 1, la viabilidad será muy alta. Pero siempre que nos dé menos de 0, es decir, de 1 o menos de 1, no es viable. Los costos son mayores que los beneficios y por lo tanto entonces esta decisión de que sea viable la empresa no queda. Es decir, lo consideraremos como una viabilidad nula. Adelante. Tenemos también el valor de liquidación, es decir, cuando la decisión se vuelve difícil pero necesaria, es decir, cuando la empresa está ante una crisis recurrente, pues hay que ubicar el punto determinado, un punto de establecer qué es el hoy necesario para vender, para liquidar, para cerrar, pero hay que hacerlo. Y bajo esta idea, pues lo primero que tenemos que ubicar es cuál es el valor total de los bienes. Entonces se calcula el valor de la venta de todo bien que se posee hasta ahora con relación a los precios establecidos en el mercado. Es decir, de alguna manera lo que nosotros tendremos que hacer es la suma total de la maquinaria con la que se cuenta y el valor que tiene hoy. Si la maquinaria tiene más de 10 años de uso, el valor notoriamente será menor el día de hoy, pero aquí hay que tener en cuenta que en ocasiones una empresa significar que la maquinaria no ha sido depreciada totalmente y por lo tanto hoy su valor puede ser significativo así nos esperamos un año más. Bajo esta idea hay que entender el punto determinado
de decir que la liquidación es hoy y no mañana. Adelante. Y el quinto elemento es el valor de los dividendos, es decir, cuánto nos está dando por acción esta empresa. Esta valoración se utiliza específicamente cuando hay un posible inversionista, desea ser parte de las acciones de tu empresa y por lo tanto hay que demostrarle cuál es el valor de las acciones y cómo estimar que puedan aumentar o en qué porcentaje se pueda dar esto. Esto sucede cuando al invertir y dar acciones, el inversionista establece de qué manera periódica debe de recibir un porcentaje. Es decir, se acuerda el valor del dividendo, valor de una sola acción y el valor de rentabilidad. Es decir, vamos a ver lo que te van a estar dando cada mes de mayo como utilidades, como dividendos en el caso específico de los accionistas, pero también cuánto están subiendo de valor las acciones, cantidad de aumento de valor por cada acción y que es exigida por los inversionistas. Es decir, debemos de tener mucho cuidado porque cada uno de los accionistas necesitan o reclaman, y esto va a ser algo muy recurrente, que siempre los inversionistas quieren estar teniendo más y más ganancia. Habíamos visto en una clase pasada que hay diversos criterios para poder establecer los dividendos y generalmente lo que implica mayormente es considerar cuál es la bursatilización de las acciones y con base en eso. Pero hay otras empresas que deciden darlo de una manera creciente, otras que lo establecen de manera fija. Entonces, hay que ubicar en ese sentido cuál es el valor real de la acción. Adelante. Ahora, de alguna manera, esto nos permite conocer cuál es el valor que puede tener la empresa. Eh, es una suma de cada una de ellas, no nos podemos quedar con uno solo. El valor contable, como se refería, eran los activos menos los pasivos, el conocer cuánto nos va a dar de dividendos, de beneficios esta empresa. Bueno, pues en ese sentido es un elemento, ¿no? Y ahora, en el 4.2, vamos a ver la importancia de la evaluación de las fusiones. Aquí, de alguna manera, es importante señalar que la empresa desea fusionarse o desea integrarse y en este sentido tenemos que tener mucho cuidado porque eh, se presenta no solo la alternativa de fusionarse, sino la de desinversión, es decir, que la empresa ya no esté realizando cada día mayores inversiones, la de llevar a cabo una reestructuración de sociedades o de inversiones a través de compras, el realizar una venta, el realizar propiamente la fusión, el realizar una incisión, es decir, que de alguna manera solo una parte de nuestra empresa se desligue de ella. Si recordarán, habíamos dicho que las acciones A1 eran capital fijo, las acciones A2 eran capital variable, es decir, se establece una decisión de excisión, es decir, de separarnos de una parte de estos inversionistas y siempre serían estos inversionistas A2, B2, todos aquellos que representaran el capital variable. También a esto se le conoce Joint Ventures y bajo esta idea una forma muy clara de entender los tipos de transacciones que se pueden llevar a cabo a través de las fusiones y de las adquisiciones. Adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fusión y adquisición? Si nos vamos a un Excel, Paola, por favor.
Si abrimos otra hoja mejor. Y le ponemos ahí fusión o adquisición. Ok. ¿Qué pasa en, ponle en la columna A, empresa B? Bien. Y inserta una columna antes de fusión y adquisición. Y le ponemos valor. Y le ponemos un valor a la empresa A de 6 millones de pesos. Y a la empresa B le ponemos un valor de 8 millones de pesos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en el caso de una adquisición? Si la empresa decide adquirir, por ejemplo, la empresa A decide adquirir a la empresa B en la adquisición, la columna de adquisición, pues lo que va a suceder es que la empresa A necesariamente va a tener que aportar 8 millones de pesos o más para que se dé la adquisición. ¿Esto qué significa? Significa que si se da una adquisición, la empresa va a valer 14 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, aquí, exacto, va a ser de 14 millones la adquisición. Pero, ¿qué pasa con la fusión? En la fusión es algo diferente. ¿Por qué? Porque los accionistas de A están obligados a poner sus 6 millones de pesos, ¿sí? Pero los accionistas de B, muchos de ellos van a estar dispuestos a participar en la nueva empresa, pero va a haber otros que no estén dispuestos. Y observen aquí, en la fusión entonces, por ahí ayúdame en la columna C3 o en la celda C3, poner 6 millones de pesos. Y en la columna o en la celda C4, 4 millones nada más. Y ojo, la empresa B, todavía hay 4 millones que representan a otros inversionistas y que ellos pueden, fíjense bien, si la empresa B, que es la que va a ser adquirida, es favorable, ellos van a vender sus 4 millones, no en 4 millones, sino en 5 millones. Ahí le pones 5 millones en la celda C5 y le pones en el A5, ¿sí? Favorable. O en una situación donde la empresa B está siendo rescatada. Entonces, en lugar de que esos 4 millones valgan 4 millones, van a valer 3 millones en la columna C6. Entonces, le vamos a poner ahí en una situación de crisis de la empresa, una crisis recurrente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la fusión, una empresa, si se da cuando es favorable, entonces la empresa va a valer ¿cuánto? Va a valer 6, ¿ok? Va a valer 6 más 4 más 5. Va a valer 15 millones de pesos. Pero si no es favorable, es decir, si vamos a tener que establecer las acciones
¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces las vamos a dar por abajo de su valor antes de que la fusión se dé. Entonces son 6 más 4 más 3. Es decir, en la adquisición se compra por el valor que esté. Sin embargo, en la fusión, algunos van a ganar y algunos van a perder. O un porcentaje de ellos van a integrarse a la nueva empresa y otro porcentaje será el que gane, que pierda. ¿Sí queda claro? Jóvenes, chicas y chicos. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Claro. Sí, profe. Entonces, decía yo, cuando realizamos una compra, solo vemos cuánto vale la empresa A y cuánto vale la empresa B. Es decir, si la empresa vale en este momento 6 millones y la empresa B vale 8 millones, bueno, si la empresa A es la que compra, bueno, tendrá que pagar los 8 millones y por lo tanto su nuevo valor será de 14 millones. Esto debe quedar muy claro. Es una adquisición en donde se fija un valor como lo habíamos visto hace un momento desde la clase pasada, el valor contable, que son todos los activos menos los pasivos, y bueno, esto nos lleva a determinar que hoy la empresa B vale 8 millones y si la empresa A está comprando a la empresa B, pues tendrá que pagar los 8 millones, sumado a sus 6 millones, su valor de adquisición será de 14 millones. Es decir, la nueva empresa adquirirá un valor de 14 millones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da una fusión, es muy importante entender que quienes están en la empresa A, pues generalmente son los que tomaron, es más, tienen años preparándose para fusionarse y por lo tanto están dispuestos a que la totalidad de sus acciones estén puestas en la adquisición. Es decir, esos 6 millones estarán de la empresa A. Sin embargo, en la empresa B hay algunos que ven favorables que sean adquiridos por la empresa A, pero otros no están de acuerdo. Y por lo tanto, entonces, estarán buscando vender sus acciones. Y ojo, si desean vender sus acciones y el mercado lo ve como bueno esta fusión, pues les comprarán sus 4 millones de acciones en algo más. Aquí yo le di un valor de 5 millones. Es decir, ellos se retirarán de esta fusión, pero se retirarán obteniendo una ganancia. Y quien esté dispuesto a comprarle esas acciones por 5 millones, pues estarán sumando el valor de la fusión. Es decir, ya no valdrá 14 millones, sino valdrá 15 millones. Es decir, los 6 millones que vale la empresa A, más los 4 millones que vale la empresa B, y los otros 4 millones que valía contablemente se elevan porque a valor mercado hubo gente dispuesta a adquirirlos a 1 millón de pesos más y por lo tanto la empresa ahora va a valer 15 millones. Sin embargo, cuando se da una fusión, puede suceder algo adverso, que el mercado no vea con buenos ojos que esa fusión se dé y por lo tanto entonces las acciones pierdan un porcentaje de su valor. En este caso yo le di 3 millones de pesos, es decir, la empresa terminará en esta fusión valiendo menos que lo que valía, aún cuando su valor contable sigue siendo de 14 millones, pero su valor de mercado es de 13 o de 15 millones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y aquí, bueno, ustedes deben entenderlo porque las acciones suben o bajan, ¿sí?
Porque, por ejemplo, en este momento, si ustedes revisan, o lo comentábamos ya en la clase pasada, Electra está generando una expectativa que está llevando a que sus acciones se mantengan bajas ante una circunstancia especial, jurídica, que le está haciendo perder su valor. Lo mismo es cuando se realiza una fusión. Si la fusión, el mercado la ve favorable, es decir, dice, es que ahora va a crecer, va a tener una mayor prospectiva, pues entonces estarán dispuestas a comprarla en mayor cantidad. Si no sucede así, pues entonces estarán dispuestos a comprarla en un menor. Pero quienes están dispuestos a salirse, pues lo que buscan es minimizar sus pérdidas y pues lo único que recuperan de esos 4 millones que valía son 3 millones. Bajo esta idea, hay que tener en cuenta dos cosas adicionales. En el caso de adquisición, se está dando un aumento de capital de lo que vale la empresa B. Sin embargo, cuando es una fusión, no hay una aportación adicional, sino sigue siendo el mismo capital, solo que algunos tendrán una ganancia y otros tendrán una pérdida. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Ahora, en una adquisición, quien compre le va a poner el nombre que considere. Es decir, la empresa A ahora se puede llamar empresa A y desaparecer la empresa B. Le puede llamar empresa AB o incluso le puede llamar empresa C. Es decir, conservar el nombre, establecer una unión de los dos nombres o de plano nombrarle totalmente diferente a lo que se conocía de la empresa A y de la empresa B para poder posicionarse ahora. Y esto estará en razón de qué. Bueno, en qué tan valioso es conservar el nombre de A. Si ustedes observaron, la empresa A era menor que la empresa B. Sin embargo, la empresa A es quien terminó comprando la empresa B. Entonces, bajo esta idea, ustedes en una adquisición van a realizar la aportación de lo que vale la empresa B y ustedes tendrán la decisión de nombrarle como ustedes consideren. Repito, dejarle el nombre, hacer una unión de los dos nombres o llamarle de una manera diferente a la empresa A y a la empresa B. ¿Sí queda claro? Sin embargo, en la fusión nos encontramos en otra circunstancia. En la fusión hay accionistas en la nueva empresa que se quedaron de la empresa B. Y por lo tanto, entonces, ¿qué sucede? Ellos van a querer que esté representado su nombre. ¿Por qué? Porque era la empresa más grande o porque tenía más años. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, con Banamex o con BBVA? O sea, Bancomer tenían un nombre en México que dominaba. Eran los grandes bancos de México. La gente ubicaba con toda claridad a Banamex o a Bancomer. Incluso hoy, ya después de, estamos que en el 2022, prácticamente 20 años después, la gente sigue llamando no BBVA, sino Bancomer. La gente no llama Citibank, sino llama Banamex. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Alguien que nos ayude? León Fonseca, Saraí.
Sí, profe. ¿Por qué crees que la gente sigue llamando Bancomer o por qué crees que la gente sigue llamando Banamex cuando ya no son ni Banamex ni Bancomer? Es más, Bancomer ha establecido hasta políticas muy fuertes para tratar de quitarle el nombre y no ha podido. Yo creo que porque la otra era más conocida, ¿no? Entonces la gente se quedó más con ese nombre que con el otro. ¿Ok? ¿Y a ti te dice algo BBVA? Tú eres joven, tienes 20 años Mm, menos. pues yo sí reconozco más el banco por Bancomer que por BBVA. ¿Ok? Y si observas, pues la mitad del tiempo ya se llamaba BBVA. Imagínate a todos aquellos que ya estamos grandes o viejitos y que siempre lo conocimos con Bancomer. Si está enquistados en nuestra piel el nombre de Bancomer. Y si Bancomer estableciera el cambio obligatoriamente, ¿qué crees que sucedería? ¿Cuál dijo, profe? Perdón. De Bancomer, o sea, que Bancomer obligara a que desapareciera Bancomer y ahora solo dijera BBVA. Ay, pues yo creo que sí habría una gran repercusión, ¿no? Porque la gente pues ya está como que asociada con Bancomer. Ujú, Entonces, si le quita el nombre, bueno, mejor dicho, si impone el nombre de BBVA, pues ujú, las personas ya sentirían que es completamente un banco diferente. es- Entonces, pues sí ¿Y, habría una gran repercusión. y cuál sería la repercusión? Pues de que muchas personas dejarían de utilizarlo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si muchas gentes lo dejan de utilizar? El valor de la empresa disminuye. Exacto, ¿sí? El valor de la empresa disminuye. Entonces, en una fusión hay que considerar y establecer con mucha claridad y tener cuidado porque en la fusión permanecen los de una empresa o los de la otra empresa en una proporción mayor o menor. Habíamos dicho que 4 millones estaban dispuestos a integrarse a la nueva empresa, pero ojo, son 4 millones que representan más de la mitad del valor original de la empresa A. Es decir, la empresa A valía 6 millones y la empresa B valía 8 millones. Los 4 millones que estuvieron dispuestos a quedarse representan más del 50% de solo la empresa A. Y por lo tanto, entonces, conservan una influencia considerable. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien. Nos regresamos, Paola, a la presentación, por favor. Bien, entonces, decía yo, una fusión es cuando dos o más compañías deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva empresa. O sea, observen lo que dice, juntar sus patrimonios. No hay un capital adicional, es juntar sus patrimonios. Y en la adquisición es cuando una empresa compra las acciones o activos suficientes de la otra para tener el control sobre la misma sin llevar a cabo una fusión de patrimonios. Es decir, en la adquisición se compra la totalidad o se compra la mayor parte, pero hay un capital adicional. Se paga en efectivo el valor de la parte que se está comprando. Punto. Y en cambio, en la fusión, solo es un intercambio de acciones, que esas acciones pueden, ya vimos, subir su valor o disminuir su valor, dependiendo de qué tan favorable veamos esta fusión. ¿De acuerdo? Adelante. Ahora, las fusiones y adquisiciones han existido a lo largo de la historia. Si han estado presentes siempre como una estrategia o forma de generar valor o crecimiento
que le llamamos inorgánico para las empresas. Sin embargo, en los últimos años, cada día se tiende más a no realizar adquisiciones, sino a realizar fusiones. Por ejemplo, veamos a alguien que nos ayude. A ver. Arturo Surizaday, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, ¿tú qué quieres? Vamos a pensar que tienes la alternativa de poner una empresa. ¿Qué empresa te gustaría tener? No lo escuché bien. Mi internet se anda trabando un poco. ¿Cree que podría repetirlo? Sí, claro. Decía yo, a ver, decía yo que tú qué quieres. Vamos a detener el video si esto está sucediendo. Decía yo que tú qué quieres. Tú quieres poner una empresa. Y esa empresa, ¿cuál es la empresa que tú querrías tener? Si yo quiero poner una empresa, ¿Quieres tener un restaurante? ¿Quieres tener una purificadora? ¿Quieres tener una papelería? ¿Quieres tener una farmacia? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que tú querrías tener como negocio? pues sí, tal vez una farmacia. Ok, una farmacia. ¿Y qué es lo que tú querrías tener? Una farmacia que fuera tuya, que el 100% de ella fuera tuya, pero que fuera una farmacia de el doctor Simi, o que tuvieras una farmacia de, no sé cuál, una Guadalajara, pero que tuvieras 2 socios más. Mm, yo creo que con la que tenga 2 socios más, ¿Por qué? porque siento que se podría compartir la responsabilidad y el manejo de la empresa. Se podría compartir el manejo de la empresa, pero entonces, pues tú no serías el que mandara. Am, Repito, a ver, tú tienes, doy más datos, tienes una farmacia del doctor Simi que te vale $500,000 y que tú obtuviste ese dinero vendiendo tu casa, vendiendo tu carro, los ahorros, tú pagaste el $500,000 y tú eres el dueño de esa farmacia del doctor Simi. Sin embargo, existe otra posibilidad de que ese $500,000 que tú tienes lo unas con otros 2 o 3 socios y que esos 2 o 3 socios pongan otro $1,500,000 y es decir, la farmacia Guadalajara tiene un valor de $2,000,000. ¿Tú en qué empresa o qué empresa querrías tener? pues la que tenga mayor capital, o sea, bueno, la que termine valiendo 2 millones. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y por qué? Am, Tal vez porque al tener mayor presupuesto pueda adquirir mayores productos para la venta. Ok, tendrías mayores ventas, de acuerdo. A ver, Ariadna, ¿estás de acuerdo? Ariadna Bautista. Hola, hola.
Ok. ¿Tú cuál de las dos empresas querrías tener? ¿Guadalajara o Doctor Simi? Abraham Silva. Ok. Dulce Barreto. Dulce Barreto. Ni siquiera estás. Gabriela Morales. Gabriela Morales. Nadie puede hablar. García Vega. Aquí estoy, profe. ¿Quién eres tú? Soy Iris. ¿Quién, perdón? García Vega. García Vega Iris. Ah, ok. A ver, ¿tú qué querrías tener, Guadalajara o Doctor Simi? Yo, doctor Simi, para ser única dueña. Ok. ¿Y por qué querrías ser? Por ser única dueña, dices, ¿no? Pero si tú eres única dueña, tus posibilidades de crecimiento son muy pequeñas. Y si tú representaras ser parte de 4 dueños, tus posibilidades de crecimiento serían mayores. ¿No cambiaría esto tu posición? Bueno, tal vez sí. Ok, bueno, lo que yo quiero dejar claro es que si ustedes adquieren algo, pues la ventaja que tienen es que ustedes toman las decisiones, pero sus posibilidades de crecimiento se reducen a su capacidad de administración, a su capacidad de recursos. Cuando ustedes realizan una fusión, cuando ustedes están inmersos en una fusión, pues están ante una situación donde unen la fuerza 3 o 4 o 5 o 10 o 20 o 50 personas que les van a permear la capacidad de crecimiento en razón de todos ellos, en razón de todos los socios. Y esto, bueno, finalmente podría llevar a mejores condiciones. Sin embargo, y aquí esto es muy importante entenderlo, que en una fusión, en una empresa donde se tengan varios accionistas, pues todos ellos van a tomar decisiones y estas decisiones son el gran reto. De hecho, el grave problema que tenemos en México, y ustedes ya lo vieron por ahí en uno de los videos, y por eso era muy importante que lo vieran, es que las empresas mexicanas, la mayoría no logra transitar varias generaciones. ¿Por qué? Porque mientras vive el padre,
La decisión la toma él, pero en el momento en que el padre fallece y ahora las riendas la toman los hermanos, no se ponen de acuerdo. Es más, prefieren muchas de las veces cada uno tomar su propio destino, su propio camino, y no importa que la empresa se fraccione. Y lo más interesante es que de los 4 hermanos, seguramente 3 de ellos van a fracasar. Y el cuarto podrá mantenerse, pero mantenerse mucho más chico. Este es el gran reto de las empresas mexicanas. No estamos acostumbrados a unirnos y a generar una expectativa de crecimiento mayor. Y entendamos que las decisiones no son de una persona, sino es en un aspecto colegiado que se llama asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es la que va a establecer las estrategias y que va a determinar qué tanto podemos realizar una fusión o una adquisición. Es decir, los 3 hermanos, los 4 hermanos, no planearon integrarse y fusionarse y realizar un trabajo conjunto en beneficio para los 4, sino que cada uno tomó su camino y lo más interesante es que 3 de ellos no cruzaron el río, terminaron haciendo quebrar su empresa. Y solo uno de ellos se mantuvo, pero seguramente se mantiene solo por un tiempo. Nos vamos a otro Excel, por favor, Paola. Muy bien. Ahora le vamos a poner fusión o adquisición de una empresa familiar. Fusión o adquisición de una empresa familiar. Una empresa familiar en su primera generación, ponle primera generación. ¿Ok? En la primera generación, ponle papá, abajo de primera, ahí le pones papá, mamá, abuelo y hijo e hija. O más bien sería hijos e hijas. El papá tiene el 50% del valor de las acciones. Ándale. 50% ponle. La mamá tiene el 35%. El abuelo tiene el 10%. Y 85, y los hijos el 5%. ¿No? 5, ¿no? 85, 95, sí, 5%. ¿De acuerdo? Esto nos hace un 100%. Ahora, segunda generación. En la segunda generación, papá ya no existe. Le ponemos 0. Mamá redujo al mínimo su participación porque ya está muy grande, sigue viva, pero se queda solo con el 5%. El abuelo ya también falleció, tiene 0%. Y los hijos se reparten el 95%. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta empresa
mientras viva la madre, tal vez pueda seguir funcionando. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Esta empresa en segunda generación termina transformándose, ¿sí? Y ponemos abajo de segunda generación, ahí le ponemos transformación y le ponemos adquisición o fusión. Más bien adquisición ahí y abajo fusión. Si adquiere, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El hermano mayor posiblemente le adquiera al hermano menor o a los demás hermanos. Y él se convierte, ponle ahí en adquisición, el hermano mayor en el poseedor de la empresa. Sin embargo, si ellos se fusionan, ¿sí estaba bien? En la fusión, lo que vamos a tener ahora es que vas a crear 5 hermanos. Ponle hermano 1, hermano 2, hermana o hermano 3, lo que quieras, pero ponle 5. Ok. Aquí, ¿qué es lo que sucede? El hermano mayor tiene el 40%. El hermano 2 tiene el 25%. El hermano 3 tiene el 15%. El hermano 4 también tiene el 15%. Y el hermano 5, si mis matemáticas no fallan, es el 5%. Pero comprueba lo que sea el 100%. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien puede mandar en esta empresa? Alguien diría, sí, el socio 1. Pero ¿qué pasa si el socio 2 y el socio 3 se unen? Tienen el mismo peso accionario. ¿Y qué pasa si el socio 2, 3 y 5 se unen? Que el socio 1 ya no tiene el control de la empresa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Fíjense bien. Lo que sucede en tercera generación, sí, y por ahí ponle, digamos, en la columna H, en tercera generación, es que seguramente esta empresa original se va a dividir en 3 empresas. Ponle ahí primera empresa, en la columna I, en la J, segunda y tercera. Empresa 1, empresa 2 y empresa 3. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? La empresa 1, el primero que va a querer retirarse es el socio 5. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que seguramente le va a vender al socio 1. Es decir, la empresa 1 será representada con el 45%. La empresa 2 será el socio 2 que se cree grande y que solo tendrá el 25%. Y el socio 3 y 4 es el que va a representar a la empresa 3. Si va a tener 30%. Si nosotros le damos valor original, si la empresa valía $1,000,000, pues entonces la empresa 1 va a valer 450,000 pesos. La empresa 2 va a valer 250,000
y la empresa 3 va a valer 300,000. Si lo pones ahí abajo para entenderlo. $450,000, $250,000, $300,000. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo más seguro es que la empresa 1 pueda subsistir, ponle abajo, permanecer. Pero la empresa 2 posiblemente entre en crisis y por lo tanto ponle quiebra. Y la empresa 3, como tiene 2 personajes que presumiblemente tienen el mismo poder y que no se ponen de acuerdo, termina quebrando, si llega a una quiebra. Es decir, la única que subsiste es la empresa 1. Y esto es lo que viene sucediendo tradicionalmente en México. Una empresa le va muy bien en primera generación, subsiste en la segunda generación, mientras todavía está la madre por ahí, pero cuando se convierte en una tercera generación, es decir, cuando desaparecen tanto el padre como la madre y desde luego el abuelo, pues lo que termina sucediendo es que esa empresa, en el mejor de los casos, va a subsistir una, pero siendo mucho más chica e incluso se va a reducir a menos de la mitad de lo que vale. ¿Sí queda claro? Jóvenes. Muy bien. Nos regresamos a la presentación, por favor, Paola. Entonces, ahora, una empresa lo que está haciendo, lo que están haciendo, es dejar de ser empresas familiares y de convertirse en empresas profesionales. Es decir, donde las familias ya no son más que accionistas, pero quien administra son profesionales. Es decir, alguien que es ingeniero, que se encarga de la producción, alguien que es ingeniero en sistemas, que se encarga de toda la tecnología o manejo de la tecnología, alguien que es mercadólogo, que se encarga de establecer el marketing de la empresa, alguien que es administrador, que se encarga de las finanzas, y alguien que de alguna manera establece el criterio de lo jurídico, es decir, algún abogado. Es decir, se contratan a 5 profesionales y son ahora los que administran. Y lo que va a lograrse es buscar una estrategia en donde se busque llevar a cabo integraciones horizontales, verticales o de conglomerado. Es decir, sean fusiones o sean adquisiciones, pero van a buscar integrarse de una manera horizontal, integrarse de una manera vertical o integrarse a través de conglomerados. Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Adelante, por favor. Bueno, la primera, se habla de una fusión, ya habíamos dicho, cuando 2 empresas deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva empresa. Es decir, hay que quedar muy claro que aquí no hay un aporte adicional de capital, sino que ellos deciden integrarse en una nueva empresa. Adelante. Las fusiones horizontales las podemos ver muy claramente. Aquí nos vamos otra vez al aspecto macro, en donde lo que hacemos o lo que hacen es que Seguros Monterrey termina fusionándose, MetLife hace lo propio,
GNP, Qualitas y la Águila, para subsistir, realizan una fusión horizontal, es decir, aquellas empresas que tienen el mismo ámbito de competencia, es decir, la misma rama económica. Es la unión de empresas que compiten en la misma rama económica con la intención de participar en un mayor mercado. Es decir, aceptan fusionarse. Nos regresamos al Excel, por favor. La manera en que estas empresas puedan subsistir y no llegar a la quiebra es que la empresa 2 tendrá que buscar alguna otra empresa, llamémosle ahora, en cuarta generación, y ahora la empresa 1, vamos a llamarle empresa fusionada. Es decir, abajo le vas a poner empresa 1 y le vas a poner empresa Z. Abajo. O sea, ok. Y le vas a poner abajo empresa Y. Es decir, la empresa 1 va a aportar sus 450,000 pesos, ¿sí? En la columna O, sus 450,000 pesos. Y la empresa Z, que existía por ahí, que hacía lo mismo, le va a aportar $500,000 y la empresa Y, que es una gran empresa, que vale $1,500,000 de pesos. Es decir, esta nueva empresa va a tener un valor de $2,450,000 pesos. Si ustedes observan, es la manera de poder convertirse en un tamaño igual o mayor al que tenía la empresa original, pero ahora tiene que aprender a fusionarse o adquirirse. Puede darse la fusión o la adquisición, pero ahora hay que entender que se genera una nueva empresa y esta nueva empresa le vamos a llamar empresa 1ZY. Es decir, a lo que ahí le vas a llamar empresa 1ZY. Es decir, esto es lo que está sucediendo con esta empresa. Y tendrá que hacer lo mismo la empresa 2, ¿sí? Si quiere subsistir. Aquí lo interesante es que esta es la única manera para poder seguir operando en este nuevo mercado, en este nuevo mundo económico. ¿Sí queda claro? Jóvenes, chicas y chicos. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, estamos en un mundo diferente de que si alguien pretende subsistir por sí solo, va a ser muy difícil porque lo van a terminar ahogando. Tienen necesariamente que establecer un elemento muy importante que es fusionarse. Y la primera fusión es hacerlo de manera horizontal, que es cuando las empresas tienen la misma rama económica, el mismo giro de trabajo. Nos regresamos a la presentación, por favor. Y entonces lo que estábamos observando en esta fusión horizontal
es que se van a fusionar las empresas aseguradoras, sea el día de mañana GNP con Qualitas o MetLife con GNP o Mafre con Ava Seguros, ahora ya es Chuf, o no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, de alguna manera esto ha ido cambiando. ¿Con qué? Con la intención de participar en un mayor mercado. Pero también hay otra que se llama fusión vertical. Si le damos adelante. La fusión vertical es cuando una empresa busca adquirir o fusionarse con todos aquellos que son sus proveedores. Aquí tenemos el ejemplo de General Motors. Bueno, lo que hace es adquirir las empresas que hacen el cofre, las empresas que hacen las llantas, las empresas que hacen las partes, los equipos, porque es la única manera de asegurar la venta del producto en el primer caso, o el suministro de materias primas para el segundo caso. Es decir, se hace necesario la fusión de realizar de tal manera que la empresa tenga certeza de que va a ser provista de aceite, de llantas, de partes, de refacciones, que le permitan terminar su producto, que en este caso es el vehículo, o las camionetas, en general, los vehículos que produce General Motors. Entonces, hay que entender muy bien la importancia de esta fusión de manera vertical. Y hay otra que va a ser la fusión de conglomerado. Adelante, por favor. Esta fusión de conglomerado es cuando son mercados totalmente diferentes. Es decir, se presenta cuando dos empresas que venden sus productos en mercados totalmente diferentes. Este es el siguiente paso. Pensemos que mañana se va a fusionar Ford con AT&T o Ford con Walmart o AT&T con Walmart. Es decir, que de alguna manera lo que ganan es una diversidad en su cartera de negocios. Bajo esta idea, es muy importante entender que esto tiene que suceder. Es decir, de alguna manera van a estar inmersas en situaciones totalmente diferentes. Nos regresamos al Excel, por favor. Y bueno, aquí lo que va a suceder, en este caso le ponemos en la cuarta empresa fusionada verticalmente. Ahí, no, en esta misma, en la que acabamos de realizar eso, fusionada vertical. Pero déjale, no, ándale. No, déjale el nombre y nada más agrégale verticalmente entre paréntesis. Ah, ok, así es. Ahora vamos a trasladar la empresa fusionada en el mismo J porque sigue siendo la cuarta generación. Ahora es empresa fusionada horizontalmente. Ponlo, por ejemplo, en la J12, J13. Y en la 20, por ejemplo, ponle empresa fusionada por conglomerado. Ok, ahí conglomerado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la empresa, en la empresa fusionada horizontal, ponle ahí empresa 1. Y ahora le vamos a poner papelería y le vamos a poner, se me ocurre, purificadora. Es decir, la empresa 1 que sabemos o habíamos quedado que era de una farmacia, de esos 450,000, y ahora en el caso de la papelería tiene un valor de 1,000,000 de pesos y la purificadora tiene un valor de
150,000 pesos. ¿Qué es lo que ahora tenemos? Es una empresa que vale 1,600,000. ¿Qué es lo que sucede para poder subsistir? Bueno, que los productos de su farmacia original, vamos a ver que se pueden vender en la papelería, no todos, pero a lo mejor las aspirinas, alguna vitamina, no sé, y en la purificadora lo mismo. Y al mismo tiempo, en la farmacia ahora vas a poder encontrar la venta de agua. En la papelería vas a poder encontrar una parte de los medicamentos y vas a poder encontrar una parte del agua. Y esta es la manera de subsistir. ¿Sí queda claro? Y perdón, aquí me equivoqué. Eh, Esto que acabamos de hacer es la empresa de conglomerado. Todo pásalo nada más a la empresa fusionada por conglomerado. ¿Sí? Recordemos lo que nos decía en este sentido, que eran ramas económicas totalmente diferentes. Estamos utilizando una farmacéutica, estamos utilizando una papelería, estamos utilizando una purificadora. En el caso de la fusión horizontal, otra vez le ponemos empresa 1. Ahora sí, donde estábamos. Empresa 1. Y lo que hacemos es que la empresa 1 va a buscar fusionarse con la empresa que hace las aspirinas, por ejemplo. Con la empresa que hace los guantes. La empresa que hace, ¿cuál se les ocurre a ustedes? Digamos, la empresa que hace las vitaminas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí la diferencia es muy notable porque la empresa 1 vale 450,000 pesos. La empresa de aspirinas vale 2 millones. La empresa de guantes vale 600,000 pesos. Y la empresa de vitaminas vale 2 millones también. Es decir, la empresa fusionada horizontalmente va a tener un valor increíblemente muy grande. Y además asegura que de alguna manera, gracias a esta fusión horizontal, tenga un fortalecimiento totalmente completo, de tal manera que las aspirinas, los guantes, las vitaminas, esta empresa aseguren dónde van a vender y no tengan que estar buscando quién va a vender. Y lo que van a buscar es establecer sus propios negocios. Y este es el éxito de una fusión a través de manera horizontal o a través de un conglomerado. Es decir, este es el mundo que está cambiando y que está llevándonos a establecer necesariamente una fusión. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, yo creo que por hoy lo podemos dejar hasta ahí, ¿sí? Es decir, entendiendo primero la necesidad, los dos temas que hemos abordado, aunque este segundo lo terminaremos más adelante, es entender primero la necesidad de evaluar nuestra empresa para poder llegar a determinar una fusión, para poder llegar a determinar qué financiamiento se puede recurrir a él, para proceder a una liquidación, a una adquisición, para proceder a diversos elementos que conlleven a que la empresa. Y la segunda es la necesidad de que hoy las empresas, la única manera de subsistir, de continuar, es fusionándose.
o adquiriéndose. Si es la adquisición, vimos muy claramente que es la compra de una con la otra. Sin embargo, la fusión es que permanezcan cada una con su actividad, pero llevándose a cabo bajo una fusión vertical, horizontal o de conglomerado. Vertical es que sean dentro de la misma circunstancia y bueno, aquí las empresas de alguna manera necesitan todas de ellas. Y la manera horizontal es que realizan prácticamente lo mismo, pero se complementan de alguna manera. Y de conglomerado es que son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos dejar hasta ahí por hoy y continuamos la siguiente clase.